Muy bien, mis hermanos, gratitud al Señor por poder estar reunidos. Tenemos ahora la posibilidad de estar reunidos sin mayores restricciones en realidad porque estamos en fase 3 y podemos, si queremos, reunirnos un buen grupo de personas, hasta 50 y más inclusive. Así que damos gracias al Señor por tener esta posibilidad y hemos de aprovecharla, como mencioné yo en el WhatsApp que envié al grupo, porque son oportunidades especiales para poder estudiar juntos la Escritura y poder tener comunión igualmente el uno con el otro. Comenzamos la semana anterior con una miniserie, le llamamos a esta del capítulo 8, versículos 26 al 39, esta conocida historia del endemoniado de Gadara. Normalmente, y cada uno de nosotros, es casi un hecho, desde la escuela dominical, los más pequeños que fueron a la escuela dominical ya se acordarán de esta historia porque es muy conocida. Sin embargo, es bueno poder detenerse y ver y analizar los personajes y las actuaciones o las actitudes que tuvieron los personajes frente a este milagro que el Señor Jesucristo hizo, donde manifestó su autoridad sobre los espíritus eh, inmundos o sobre los demonios. Al continuar con esta serie titulada Una historia de demonios y liberación, la semana pasada estuvimos viendo sobre el poder del Señor Jesucristo sobre el mundo espiritual y de maldad. Si lo vemos contextualmente, primero habla sobre el poder del Señor Jesucristo sobre las, las fuerzas, podríamos decir, naturales, ¿verdad? El viento, las olas, la tempestad y todo esto, como el Señor Jesucristo con autoridad cayó a las olas y al viento para que se hiciese una gran bonanza, como dice, y entonces pudiesen llegar a su destino, que era el otro lado del mar de Galilea, que era llegar a la región de Gadara. Pero también vimos cómo no solo las fuerzas de la naturaleza se someten a la autoridad del Señor y al poder del Señor, sino también los poderes demoníacos están obligados a doblar sus rodillas ante el Señor. Recordemos lo que dice el capítulo 8, versículo 28. Este se refiere al endemoniado, pero obviamente vimos que al estar poseído esta persona, en realidad el demonio hablaba a través de él. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Allí tenemos una eh, manifestación de sumisión de parte de los demonios ante la autoridad del Señor Jesucristo, reconociendo su poder y reconociendo no solo eso, sino también su deidad. Tienen una clara concepción doctrinal, vemos una declaración ortodoxa respecto a la persona del Señor Jesucristo. Esto es muy significativo y es consistente con lo que dice Santiago, que los demonios también creen que Dios es uno, y dice, incluso no solo eso, sino que tiemblan ante esa realidad. Y eso es lo que tenemos aquí en términos de la experiencia del Señor Jesucristo con este endemoniado. Los demonios saben que Jesús es el Dios hombre, porque le dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Allí está hablando, reconoce la humanidad y la deidad del Señor Jesucristo. Te ruego que no me atormente, dice, esa es la primera petición que vimos, son 3 oraciones que hacen los demonios allí. La primera oración es: te ruego que no me atormente, sabiendo que este sería su fin. Es decir, los demonios no solo tienen una clara concepción de quién es el Señor, sino también tienen una clara concepción escatológica, dijimos la semana pasada, en el sentido de que saben que llegará un momento donde ellos van a sufrir el castigo, la condenación eterna, lo que en efecto merecen. Y le rogaron también al Señor que no los enviase al abismo. En otras palabras, no nos envíes antes de tiempo. Déjanos todavía que podamos manifestar nuestra actividad demoníaca en medio de esta tierra. Y es significativo que el Señor es el que le autoriza la actividad de estos seres espirituales de maldad bajo los límites que el mismo Señor ha puesto, digamos. Y finalmente, la última oración, le rogaron que le dejase entrar en los cerdos. En cada una de estas peticiones hay un reconocimiento de que Jesús tenía autoridad sobre ellos y ellos eran incapaces de oponerse con éxito a dicha autoridad. Ahora,
Esto nos enseña una gran lección en términos prácticos a nosotros. Satanás y sus demonios ni siquiera tienen poder sobre las criaturas irracionales, como en el caso de los cerdos, ¿cierto? Si no cuenta con la autorización del Señor. A veces hay una teología del mundo demoníaco y de la actividad del mundo demoníaco en algunos sectores de la iglesia evangélica que es absolutamente errónea, porque se cree que los demonios tienen autoridad sobre todas las cosas parece que estuviesen bajo la restricción soberana de Dios, pero eso es absurdo, no tiene sentido, porque sí, siempre están bajo la autoridad soberana de Dios, inclusive cuando actúan en el mundo irracional, como es el caso de los cerdos. De tal forma que nos enseña que todo tiene que estar sujeto a Cristo, el mundo natural, el mundo irracional y el mundo espiritual. Todo está sujeto a Él. En otras palabras, toda la creación obedece al Creador. La autoridad de Cristo no tiene límites, está en todas partes, en todo momento y sobre todas las cosas y sobre todo el universo, visible e invisible. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, recuerdan en la carta a los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es algo que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de la manifestación del mundo demoníaco. No solo eso dice Pablo, sino que agrega, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, se mantienen en existencia solamente por el poder del Señor. El autor de Hebreos añade que es por el poder de su palabra. De tal manera que el Señor tiene autoridad soberana sobre todas las cosas. Es interesante eso porque nos ayuda a ver a Jesús no solo como un maestro, un gran maestro que sí lo era, sino sobre todas las cosas como el Dios Todopoderoso, y los demonios sabían perfectamente eso. Ahora, si me permiten, hay otra aplicación que se puede hacer de lo que vimos también la semana pasada, y esta es la del cristiano profesante. Y escuchen bien, dije profesante, no confesante, son dos cosas distintas. El cristiano profesante es el que dice ser cristiano. El cristiano confesante es el que en efecto lo es, a través de su vida lo manifiesta. ¿Y por qué aquí podemos aplicarlo? Lo que hacen los demonios, por ejemplo, en cuanto a su conocimiento ortodoxo de la doctrina verdadera. Sin embargo, el hecho de que ellos hagan una declaración tan directa e inconfundible sobre la persona de Cristo no cambió en absoluto su vida. No produjo ninguna transformación en su conducta. Siguieron oponiéndose al Señor y aborreciendo su nombre. Por lo cual su destino final no cambió tampoco en absoluto. Siguieron bajo condenación. Del mismo modo, el hecho de que alguien haga una declaración ortodoxa de una doctrina o de todas las doctrinas que aparecen en la Biblia no lo constituye necesariamente en un verdadero creyente. Eso es lo que sabemos al hacer la aplicación de lo que conocían los demonios, pero no tuvieron ningún cambio en su conducta. Y lo que puede conocer a alguien intelectualmente, podemos conocer las doctrinas de la Biblia. Una persona medianamente inteligente va a poder entender la teología en términos generales, en términos intelectuales, pero eso se tiene que ver en un cambio, una transformación en su conducta. De lo contrario, no estamos hablando de cristianismo verdadero. Un verdadero creyente afirma estas verdades doctrinales sin lugar a duda, pero es su vida cambiada la que da testimonio de que ama a Cristo. Una vida de entrega y consagración a Él refleja el cambio sustancial que hace Cristo al venir a morar, quiero decir, a una persona, en una persona. Tal como se aprecia en el hombre liberado de los demonios. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron yendo dieron aviso en la ciudad y por los caminos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Versículo 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 39.
Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Ven la diferencia? Es decir, este hombre no solo supo que Jesús era el Hijo de Dios, no solo supo que Jesús era la persona que tenía poder y autoridad sobre los demonios, no solo hizo una declaración correcta probablemente de quién era Jesús, sino que también su conducta manifestó que en efecto él no era un cristiano profesante, sino era un cristiano confesante, y lo manifestó a través de un cambio en su vida. No es suficiente entonces decir Jesús es el Señor. Hay que vivir como un siervo de ese Señor. Ahora, no para ser salvo, porque no es por obras, ¿recuerdan? Sino porque ya se es salvo. El apóstol Santiago dijo, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Y en qué contexto lo dice? En el contexto de mostrar con una vida cambiada su fe en el Señor. De tal forma que esa aplicación podemos hacer para aquellos que profesan una doctrina, pero no necesariamente tienen una relación genuina con el Señor que ha producido un cambio, una transformación en su vida. Entramos ahora entonces a examinar otra de las reacciones de quienes participaron en esta historia. En este caso, la de la gente, el lugar donde Jesús hizo el milagro de liberación de este hombre endemoniado. La liberación de este hombre que vivía en una condición miserable por tanto tiempo por parte de Jesús debió de llenar de alegría a las personas que lo conocían y que muchas veces se habían encontrado con él probablemente y que incluso habían temido la agresividad de este hombre, porque eso dice el versículo 29, que este hombre no solo estaba poseído por los demonios, sino que le hacían actuar de una manera violenta. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Era una persona violenta, tenía una fuerza sobrenatural por la presencia de los demonios en él. Por tanto, estas personas que lo conocían ahí en Gadara deberían haberse alegrado mucho de que este hombre había sido liberado por el Señor Jesucristo. Eso es lo que se esperaría, eso sería lo lógico. Quizá ni siquiera por el bien hecho a este hombre, pero al menos porque ya se librarían de una persona violenta que amenazaba sus propias vidas con su comportamiento agresivo. Eso sería lógico, ¿cierto? Vemos a una persona completamente dominada por los demonios, que se hacía daño a sí mismo y que corrían muchos otros el peligro de que también les hiciera daño a ellos, completamente sanada, sin problemas, sentada a los pies del Señor Jesucristo, en su cabal juicio, vestido. Y entonces todos al ver eso deberían haberse alegrado. Sin embargo, la reacción que vemos es totalmente distinta a lo esperado. Y es una ilustración del poder del pecado sobre las personas. Aquí tenemos una ilustración vivencial de lo que significa la dureza del corazón humano y podríamos compararlo claramente con el primer terreno donde se sembró la semilla, en el mismo contexto de la parábola del sembrador, ¿cierto? La primera semilla cayó junto al camino donde había dureza y no produjo ningún fruto, sino que vino el enemigo, tomó la semilla y no hubo fruto en ese terreno. Así también es una ilustración estas personas de que la semilla que sembró el Señor Jesucristo cayó sobre terreno duro. Esta es una descripción triste de la condición caída del hombre y su rechazo a la verdad. Estas personas escucharon de voz de los testigos presenciales lo que había hecho Jesús con este hombre atado por tanto tiempo por el poder de los demonios. Como Jesús lo había liberado completamente de su triste condición, lo que oyeron ellos no fueron fábulas artificiosas ni cuentos místicos de deidades paganas. Ellos no escucharon una leyenda, una invención de los hombres, sino que eran realidades. Cuando fueron las personas y le contaron lo que había pasado, ellos escucharon de primera mano, de testigos presenciales, lo que había ocurrido, que no era otra cosa que la manifestación de autoridad y poder de Jesús sobre el mundo espiritual. El milagro era irrefutable, estaba delante de ellos como testigo de que el Dios Todopoderoso estaba entre ellos y venía a liberarlos del poder de las tinieblas.
Pero en lugar de aceptar esta verdad tan evidente, optaron por mirar hacia otro lado y seguir su camino. Estos hombres escucharon a Jesús, temieron a Jesús y rechazaron a Jesús. Y esas son las tres cosas que vamos a ver en la reacción de ellos. Escucharon de Jesús, temieron a Jesús y terminaron rechazando a Jesús. Por eso dijimos que era una ilustración vívida del poder del pecado que ciega los ojos de la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Es interesante porque esta reacción muestra la reacción típica de las personas en general cuando se les presenta el Evangelio. Lo lógico, lo natural es que la gente rechace el Evangelio de Jesucristo. Lo sobrenatural es que la gente reciba el Evangelio de Jesucristo. Lo natural es que las personas miren hacia otro lado y sigan su camino a pesar de haberles confrontado con la verdad. Lo sobrenatural es que las personas se arrepientan y crean en Cristo. Y este es el caso de estos hombres, no lo último que dijimos, sino lo anterior, es decir, que simplemente escucharon de Jesús, fueron a ver posteriormente, se percataron de que Jesús había hecho eso, sin embargo, no quisieron creer. Veamos entonces lo primero. Escucharon de Jesús. Versículos 34 y 36. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Eso dice el versículo 34 y 36. Aquellos que estaban a cargo del hato de cerdo, que eran más de 2.000 cerdos, algunos dicen mucho más inclusive, porque recuerden que se llamaba legión, y una legión estaba compuesta hasta por 6.000 soldados. De tal manera que eran muchos demonios que habían poseído a este hombre y tenían control absoluto sobre su mente, sobre sus emociones, sobre su conducta, sobre sus palabras, sobre su cuerpo, es decir, sobre todo, no había ninguna parte de la vida de esta persona que no estuviera bajo la sujeción de estos demonios. Eran muchos los cerdos y entonces el efecto fue grande, el impacto fue grande. Solamente tenemos que imaginarnos la escena para darnos cuenta de que tiene que haber sido tremendo para estas personas que estaban apacentando los cerdos. De improviso los cerdos se alborotaron y cayeron por el barranco al lago de Genesaret o al mar de Galilea, como se le denomina, y se ahogaron. Cuando ellos vieron eso, tuvieron la primera reacción es huir, y era más o menos lógico, ¿cierto? Un evento sobrenatural estaba aconteciendo, eso no era lógico que pasara. Pero luego que huyeron, dice, y yendo dieron aviso en la ciudad y en los campos, por todos lados contaron, y eso también es lógico, no que eran copuchentos, ¿cierto? Sino que era lógico cuando uno es impactado a través de una escena particular como esta, ir y dar aviso a todo el mundo de lo que estaba pasando. Les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Es decir, no solo le dijeron lo que pasó con los cerdos, sino que le dijeron lo que Jesús hizo en el endemoniado. En la persona que en el versículo 35 ellos vieron que estaba libre de su atadura espiritual que había tenido por tanto tiempo. Estos hombres fueron testigos presenciales del milagro. Quedaron impactados por lo que vieron hacer a Jesús y no se guardaron para sí aquello que presenciaron. Fueron por todas partes contando lo que había ocurrido. Las personas del lugar, por tanto, escucharon la historia de primera mano. Escucharon la historia completa con todos sus detalles. Ellos no podrán argumentar en el día del juicio que no supieron de Jesús, de su poder, de su autoridad, incluso sobre los espíritus demoníacos. Y esto es interesante si lo pensamos nosotros en nuestro contexto. Prácticamente en Occidente, la mayor parte del mundo en Occidente ha escuchado de Cristo. En nuestro propio país podemos dar fe de aquello. En los campos y en las ciudades la gente ha escuchado de Cristo. Nadie puede decir, no, saben que yo no... Un día en el día del juicio, cuando todos hemos de comparecer frente al Señor, esas personas no van a poder decir, no, nosotros no teníamos idea de quién era Jesús.
porque sí sabían, porque el Evangelio se ha predicado prácticamente en todo nuestro país. Al menos en Occidente esa es una realidad. De tal forma que no hay posibilidades de poder presentar como excusa el hecho de no haber oído del Señor Jesucristo. Estas personas habían escuchado lo que Jesús hizo con un hombre a quien había hecho tanto bien al liberarlo de la esclavitud a la que lo había sometido Satanás por tanto tiempo. Eso es lo que recalca el versículo 29. Dice que hacía mucho tiempo que este hombre estaba en esta condición. Es más, no solo escucharon lo que Jesús había hecho, salvar al endemoniado, sino también fueron y corroboraron que esto era así y salieron a ver lo que había sucedido. En la Biblia siempre cuando se quiere enfatizar la presencialidad en cuanto a testigos presenciales, se habla de estas dos cosas, vieron y oyeron. Vieron y oyeron. Es decir, eran personas que no solo habían escuchado de Jesús, sino que vieron los efectos del poder de Jesús obrando en esa persona. Versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Ellos, como dije anteriormente, tienen que haberse encontrado muchas veces con esta persona. De tal modo que lo reconocieron inmediatamente, pero no era la misma persona que ellos habían visto en todas partes. De tal manera que ahora fueron testigos presenciales también de un hecho significativo. Un milagro que era irrefutable. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, la Biblia habla de otro milagro que en este caso Pedro y Juan, ¿cierto? Fueron los instrumentos del Señor Jesucristo para hacerlo. Ahí en el templo, en una de las puertas principales del templo, donde ellos subían a orar a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Dice, y había un hombre cojo que era traído constantemente a ese lugar para pedir limosna, porque había mucha gente que entraba y salía, entonces era un lugar apropiado para aquello. Versículo 3, Hechos 3:3. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Este hombre también era muy conocido por toda la gente que iba al templo. De tal manera que cuando Pedro les habla de este hombre, ellos no pudieron refutar el hecho en sí. La realidad chocaba contra su escepticismo. Vamos a ver lo que dice el capítulo 4, que es el mismo contexto de la sanidad del paralítico, ahí del libro de los Hechos, pero versículo 3 en adelante. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Sin embargo, ¿se arrepintieron? No, ¿verdad? Es similar a lo que pasó con estos hombres de Gadara, ¿se fijan? Habían escuchado que Jesús había hecho un milagro extraordinario donde había manifestado su poder y autoridad sobre el mundo espiritual y sin embargo no quisieron creer. No solo eso, sino que fueron y vieron que en efecto el hombre estaba completamente libre de la posesión demoníaca. Lo conocían, lo habían visto muchas veces, pero aún rechazaron aquello. Se percataron por sí mismos de que lo que le habían dicho los que apacentaban los cerdos era verdad. Jesús era una persona real y el hombre a quien seguramente conocían muy bien en la zona estaba allí completamente recuperado y en su cabal juicio. Esto era irrefutable. No podían evadir esa realidad. Y aquí hay algo que necesitamos entender. Hay
muchas personas que piensan erróneamente que si la gente es testigo de un milagro, entonces creerán en Cristo. Hay personas que se atreven temerariamente a decir, si realmente existe, entonces sáname. Es decir, si tú haces un milagro en mi vida, entonces yo voy a creer en ti. Como si el Señor estuviera dependiendo de eso para poder salvar a alguien en absoluto. El milagro en sí, y hay que entender esto, no produce necesariamente un cambio en el corazón de la persona. ¿Recuerdan a cuántos leprosos el Señor sanó en una ocasión? A 10 leprosos, y uno que no era el pueblo de Israel, el único que no era el pueblo de Israel, un samaritano, fue el único que volvió a darle gracias y creyó en Jesucristo, efectivamente. Es decir, un 10%. De tal forma que el milagro no es de por sí y en sí mismo capaz de cambiar el corazón de una persona. Otros creyentes, bien intencionados, por ejemplo, critican la actitud de los israelitas que salieron de Egipto y fueron testigos de muchos milagros del poder de Dios. Y alguien dice, pero ¿cómo no pudieron después murmurar apenas salieron? Cuando no encontraron agua, cuando no encontraron carne, dijeron, estábamos mejor en Egipto, mejor volviéramos a Egipto. Se rebelaron contra la autoridad de Moisés una y otra vez. En 10 ocasiones murmuraron contra el Señor en el desierto. Y algunos creyentes dicen, no puede ser. ¿Cómo? Si ellos fueron testigos, vieron el poder del Señor. Vieron las plagas que el Señor mandó en Egipto y ellos fueron protegidos de esas plagas. ¿Cómo puede ser que no hayan creído y seguido al Señor como correspondía? Bueno, ¿cuántas veces nosotros vemos el poder de Dios obrando en medio nuestro? ¿Cuántas veces nosotros somos testigos del cambio y la transformación de una persona? ¿Cuántas veces en nuestras propias familias hemos visto el poder de Dios? Y a pesar de eso, todavía tropezamos en nuestro caminar con Cristo, ¿no es verdad? De tal manera que el milagro, los milagros que el Señor hace, porque en el día de hoy la gente está esperando milagros extraordinarios y el milagro más extraordinario que hay es el cambio y la transformación de una persona que estaba muerta en su delito de pecado y ahora tiene vida en Cristo. Ese es el milagro más grande. Y seguimos viendo milagros de esa naturaleza todo el tiempo. Lo que trae a una persona a Cristo no es el milagro, es el Evangelio. Por eso nosotros no predicamos milagros. Hay iglesias que hacen noche de sanidad y milagros. Y ahora a través de esto que pasó, de la pandemia, han quedado mudos esas personas. No predicamos sanidad y milagros, predicamos a Cristo y a este crucificado, como dijo el apóstol Pablo, porque Cristo crucificado es el que salva a las personas al morir en la cruz en lugar nuestro y tiene el poder para reconciliarnos con el Padre. Es el Evangelio el que trae a la gente a los pies de Cristo, no los milagros. Es el derramamiento de su gracia en el corazón de las personas el que libra a aquellos del poder de Satanás y lo traslada al reino de su amado Hijo, como lo dice Pablo a los colosenses. Alguien escribió, algunos sostienen que los pecadores se convencerán si ven un milagro suficientemente poderoso, pero aquí está la prueba de que ese no necesariamente es el caso. Ante estos individuos estaba la prueba innegable del poder salvador del Señor Jesucristo. Es difícil imaginar una prueba más dramática y convincente que el hecho de que Él expulsara miles de demonios de este hombre. Es difícil imaginar un milagro más grande y más evidente. Hay otro ejemplo en las Escrituras. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? Cuando mueren ambos y uno va al seno de Abraham, que era la antesala del cielo antes de que Cristo muriera en la cruz y entonces llevara cautivo la cautividad, es decir, llevar a todos ellos al cielo directamente después de ese evento de la cruz. Todo creyente está ausente del cuerpo y presente al Señor. Pero en ese momento Jesús está explicando que hay en el otro lugar, ¿cierto? En el lugar de castigo estaba el rico, que había tenido de todo en la tierra. Y entonces el rico angustiado en ese lugar le pide al Señor que envíe a alguien a la casa donde tiene más hermanos para que vayan y le prediquen y no vengan a ese lugar de castigo y de aflicción en la cual él se encontraba.
Y el Señor Jesucristo le dice que ya tienen a la ley y a Moisés y a los profetas, es decir, tienen todo el Antiguo Testamento. Tienen la palabra de Dios. Dice, si no creen a ellos, aunque alguien se levante entre los muertos, no creerán. ¿Y cuál fue la evidencia? Cristo se levantó entre los muertos y no creyeron. Entonces el milagro más extraordinario que ocurrió, que Cristo se levantó entre los muertos, que fue el milagro más dramático, sin embargo, no produjo ningún cambio en las personas. Digamos, en las personas incrédulas. La incredulidad es terrible, es tremenda en el corazón humano. Hermanos, la mayor parte de la gente no se convierte no porque no entienda intelectualmente el Evangelio, sino porque no entiende espiritualmente, porque el problema del hombre es moral. La Biblia dice claramente, Jesús dijo que el hombre ama más las tinieblas que la luz. En otras palabras, las tinieblas antes que la luz, ese es el sentido del texto. No ama la luz, ama las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y se deleita en ese ambiente, él está aferrado a ese estilo de vida y por eso no quiere soltar aquello. De tal forma que el problema está en una actitud del corazón. Estos hombres escucharon, estos hombres vieron la evidencia del milagro de Jesús. Pero tuvieron un sentimiento extraño. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Versículo 35. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Miedo, temor. Ese es un sentimiento que nos recuerda lo que pasó en el Edén. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? En el versículo 7, bien digo, del capítulo 3, se manifestó que había habido un quiebre en su relación con el Señor. Allí se empezó a manifestar que en efecto habían muerto espiritualmente, se habían separado de Dios. Y entonces, en el versículo 8 escucharon al Señor. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y miren, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. ¿Cómo es posible que tuvieran miedo? Cuando conocían a Dios, y en ese momento sin relación con el pecado, antes de este evento sin relación con el pecado, sabían que Dios era bueno, de tal forma que el hablar con Dios era un deleite para ellos antes de que pecaran, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Cómo puede ser que ahora sintieron aversión hacia esa persona ante la cual antes de aquel evento sentían amor? ¿Se fijan cuál es la razón del miedo? Es el pecado. Es el pecado. Por eso estos hombres aquí tuvieron miedo de Jesús. No tuvieron miedo solo de la acción de Jesús al liberar a este hombre endemoniado de esa esclavitud espiritual en la que se encontraba, sino que tuvieron miedo de Jesús mismo. En lugar de alegrarse por el bien que el Señor había hecho a un hombre atormentado y por el hecho de que ellos mismos se libraban de una amenaza real, estos hombres tuvieron miedo de Jesús. Miedo se traduce de una forma de la palabra griega fobeo, que se refiere a un extremo temor o terror. El pronombre relacionado phobos es la raíz de la palabra castellana fobia. De allí temor y fobia. Tuvieron temor de Jesús y aversión a Jesús. ¿Entienden? La Biblia dice, no confundir con esto, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero el temor a Jehová al que se refiere allí es el temor reverente. El temor al que se refiere aquí es el terror de Jesús. ¿Entienden la diferencia? Hay aversión hacia Él. No lo queremos a Él, no queremos que Él esté cerca. ¿Por qué? Por una cosa lógica. Porque a nadie le gusta ser expuesto en su verdadera condición. Y eso es lo que hace Jesús cuando está cerca. Lo que hace el Señor es exponer lo que la persona es. Es como una especie, vamos a decirlo así,
como si nos acercáramos a un aparato electrónico que puede ver por dentro nuestro corazón. La sola presencia de Jesús produce eso en las personas. Ejemplo, Pedro, ¿recuerda? La pesca milagrosa. En el capítulo 5 del mismo Evangelio de Lucas, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿qué pasó con Pedro? Cuando vio que se había producido una pesca imposible de realizar, él con toda su capacidad como pescador no había logrado nada durante toda la noche, el Señor le dijo, boga mar adentro y echa la red. Pedro dijo, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Echó la red y sabemos cuál fue el resultado. Y entonces al ver eso, Pedro no fue impactado por el milagro, fue impactado por quien hizo el milagro. Y dice que cayó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Qué tenía que ver el milagro con el pecado? ¿Entienden lo que pasó allí? La presencia de Jesús, el poder y la autoridad de Jesús mostraron a Pedro que estaba delante del Dios Todopoderoso, y cuando el Pedro se dio cuenta de eso, vio muy claramente su propio corazón. Ahora, ¿por qué estas personas tuvieron temor? Por el mismo hecho. Jesús estaba allí, Jesús mostró que era el Dios hecho hombre, y sin embargo, ¿qué pasó con estas personas? En lugar de caer a los pies del Señor Jesucristo, no quisieron que se revelara lo que había en sus corazones. Esto es propio de la incredulidad. Había antes un evangelismo que no era de mi agrado, pero que se hacía en la calle, ¿recuerda? Con pintura. No sé si algunos se acuerdan de ese evangelio, de ese evangelismo. Cuando se llegaba a la palabra pecado, la gente se iba todo. No les gusta que hablen de pecado. No les gusta. Yo he tenido experiencia con personas que dicen, sí, es muy lindo esto, cuando se dice, mira, pero tú tienes un problema con el Señor, pero tu problema es tu pecado. Ya. Y se van. Nadie quiere ser expuesto, ¿me entienden? Y en este caso en particular, eran expuestos por la presencia misma del Señor Jesucristo. El Señor produjo en ellos terror en lugar de admiración. No cayeron a los pies de Jesús como Pedro en la pesca milagrosa, ni como el leproso cuando se postró y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. No cayeron así a los pies de Jesús. Ni como este mismo hombre que había sido liberado de los demonios, que lo encontraron ¿dónde? A los pies de Jesús, después de haber hecho la liberación. Ellos se llenaron de temor, no un temor reverente, sino uno que causa rechazo. Es interesante observar que los personajes del relato, solo dos de ellos tuvieron temor de Jesús. ¿Saben quiénes fueron? Los demonios y estos hombres. Solo dos tuvieron temor de Jesús, los demonios y estos hombres. Los primeros reconocieron a Jesús y sabían que estaban bajo el juicio de Dios, porque obviamente reconocían también su condición de tales, de demonios. Los segundos, la gente, porque sabiendo que tenía poder sobre el mundo espiritual de maldad, implicaron que entonces podía conocer su corazón pecaminoso y ejecutar juicio sobre ellos. Escaparon de Jesús, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Esa fue la razón entonces de esta actitud. La presencia de Jesús y su obra poderosa reveló el corazón de estos hombres. Lo que había en su corazón no arrepentido. Sus muchos pecados son revelados al estar en la presencia del Santo. Y ellos demostraron amar más las tinieblas que la luz. No tenían ningún deseo de ser liberados de sus pecados y se sentían que la presencia de un ser santo solo traería más daño sobre ellos. Como alguien observó, la respuesta de las personas sanas trágicamente ilustra el poder del pecado sobre los perdidos. Estos ciegos a la verdad, estos están ciegos a la verdad y les hace entonces odiar la verdad y rechazar toda evidencia de ella. De manera obstinada se aferran a su falsa ilusión de bienestar porque el amor a la iniquidad los domina. Están gobernados por el príncipe de este mundo. Sus deseos son conforme al príncipe de este mundo. Ellos van en la misma corriente del príncipe de este mundo. Eso lo dice Pablo a los Efesios.
Eso es natural en el corazón humano. Por eso, hermanos, nosotros no debemos que entender una cosa. Nosotros no podemos cambiar el corazón de la gente. No podemos cambiar la conducta de la gente porque no fuimos llamados a eso, sino a predicar a Cristo porque Él puede cambiar el corazón y la conducta de la gente. Allí está nuestra tarea, nuestra única tarea. De hecho, ¿cómo llegamos a Cristo? A través del poder de Dios obrando en nosotros, no por persuasión humana. Estas personas sintieron miedo porque no estaban dispuestos a renunciar a sus muchos pecados. No estaban dispuestos a ponerse en la mano de Jesús para ser liberados de aquello que ellos tanto amaban, que eran obviamente sus pecados. La presencia de Jesús les molesta a quien desea seguir viviendo conforme a sus propios deseos. No queremos, así como los de la parábola, no queremos que esto reine sobre nosotros, así como lo que dice el Salmo 2, que se reunieron, se juntaron las gentes, hicieron un complot y dijeron, no queremos que este reine, sino que cortemos sus riendas, dijeron, que nos deje libre. Queremos vivir como nosotros lo deseamos. ¿No es eso mismo lo que dijo Adán y Eva en otras palabras? Firmamos la carta de autonomía de Dios. Dios, no queremos nada contigo, queremos vivir como nosotros lo creamos mejor. Estableceremos nuestro propio código moral. Déjanos tranquilos. Estos hombres tenían eso en su corazón. Y por supuesto, nadie se siente cómodo cuando la luz manifiesta las tinieblas del corazón. Como dijo un famoso predicador hace un tiempo, si pudieran conectar, tuviera un cable en nuestro corazón y lo conectaran a la pantalla allí, todos saldríamos arrancando. Y no volveríamos nunca más, de vergüenza. Porque el problema del hombre está en su corazón. Y Jesús lo reveló, Jesús estaba frente a ellos, pero no sintieron amor por Jesús, sino temor a Él y rechazo. No estaban dispuestos a un cambio en su vida que significaba caer a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe. Eso es lo que se esperaría al ver la evidencia del poder de Jesús y la autoridad de Jesús. ¿Quién podía tener autoridad sobre los demonios? Solamente Dios. Mucha gente hoy hace lo mismo cuando es confrontada con la verdad del Evangelio. Mira hacia otro lado y en algunos casos, cada vez más frecuentes, se irritan y crujen los dientes cuando se les habla del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Antes, cuando uno predicaba en los velorios, por ejemplo, de gente a veces inconversa que llegaba o de gente o de creyentes, pero que venían personas inconversas, siempre en los velorios pasa eso, ¿cierto? Y cuando uno predicaba antes, toda la gente guardaba respeto. Hoy no es así. Cuando uno está en el púlpito predicando, ve cómo la gente se empieza a hundir literalmente en el asiento cuando se habla de la condición de ellos. Lo que la Biblia dice, no lo que uno se imagina. Y no solo eso, sino que a veces empiezan a conversar y simplemente salen. Eso es lo que hicieron con Esteban, ¿recuerdan? Cuando crujían sus dientes, dice la Biblia, cuando él los exponía y les decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, mostrando cómo habían rechazado al Señor Jesucristo. Así es como la gente hoy actúa. Cuando se les habla del pecado y la necesidad de arrepentimiento, hay rechazo. De tal forma que la razón principal por la cual ellos tuvieron temor de Jesús fue que los expuso. La sola presencia y la obra de Jesús expuso su corazón. Otra razón probable, no segura, pero otra razón probable por qué los hombres reaccionaron así es el hecho de que el Señor diera más importancia al alma de un hombre sometido por el poder de los demonios que a miles de cerdos que murieron en el proceso. A ver, explico. Esto último, es decir, los miles de cerdos que murieron en el proceso, causó una sensación de que sus bienes materiales fueron amenazados por este rabino ambulante y sus acciones milagrosas. Es decir, hubo una pérdida material evidente. Y esa pérdida material evidente fue porque Jesús dio prioridad a la liberación del alma de un hombre endemoniado antes que a los bienes materiales que en ese caso constituían los cerdos. Se podría hacer otra consideración de tipo cultural, ¿recuerdan? Y de tipo de la ley de Moisés, que los cerdos eran animales inmundos.
para los judíos. Y la gente de Gadara todavía estaba en el contexto de los judíos, aunque algunos dicen que muchos de sus habitantes no lo eran. Pero el punto central aquí es que ellos tenían puesta su mirada en lo que Jesús hizo con los cerdos, les importaba más que lo que Jesús hizo con el hombre. Hermanos, qué difícil es reconocer la mano de Dios en cualquier cosa que interrumpa nuestro disfrute presente, ¿no es verdad? Que nos traiga pérdidas y de alguna manera interfiera con nuestra prosperidad mundana. Tal como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando él lo reconvino, porque el Señor dijo que tenía que ir a Jerusalén y morir y resucitar al tercer día, y Pedro le dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Eso nunca te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, aquí estas personas estaban poniendo la mira en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra, no en las cosas de arriba. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Pasamos por alto muchas veces las bendiciones reales cuando en el proceso perdemos algo de esta tierra. Tal como el Señor le dijo a Pedro, como dije, no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra o en las de los hombres. Este es el gran problema del ser humano. El pecado es como un yunque pesado que nos empuja hacia abajo, a poner la mira en las cosas de este mundo pasajero, a priorizar con aquello que es tangible, con todo lo que podemos tocar y ver, lo que se puede captar con nuestros sentidos. Nos cuesta evaluar las cosas desde la perspectiva de la eternidad y por eso no somos capaces muchas veces de ver que la bendición también puede venir precedida de la pérdida. No somos capaces de ver muchas veces que la bendición puede venir precedida de la pérdida. ¿Recuerdan a Moisés? El libro de Hebreos, del capítulo 11, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, pero ¿después de qué? Después de que desechó los tesoros de Egipto y prefirió el vituperio del pueblo de Dios. Es decir, después que rechazó aquello que le era atractivo y que obviamente que lo sería. Imagínense Moisés, lo más seguro es que si seguía viviendo en Egipto y siendo fieles a los conceptos que allí se vertían y a las leyes y a las normas de Egipto, Moisés podía haber sido probablemente un candidato a Faraón. Era hijo de la hija de Faraón, porque eso dice la Biblia, que lo prohijó, es decir, lo adoptó como su hijo legalmente. Sin embargo, rechazó los tesoros, dice, de Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Noten cómo él levantó la mirada al cielo, ¿eh? Pero estas personas tenían la mirada puesta en la tierra. Tercero, terminaron estos hombres por rechazar literalmente a Jesús. Versículo 30 y 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Le rogó que se marchase de ellos. Y como vimos la semana pasada, esta es la cuarta oración que aparece en el párrafo. Aquí estos hombres le rogaron a Jesús, vete de aquí, no queremos nada contigo. Es interesante porque, aunque no lo dijeron literalmente, eso es lo que plantearon por medio de ese ruego, esa súplica que hicieron a Jesús. En otras palabras, le dijeron casi lo mismo que dijeron los demonios en el versículo 28 de Jesús. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Otra traducción dice, no tenemos nada que ver contigo. Y aquí los hombres le están diciendo, márchate de nosotros. Sal de nuestro territorio, no te queremos aquí. Es similar a lo que los demonios le dicen. ¡Qué tremendo! El corazón del hombre tiene una triste cualidad. Está endurecido absolutamente por el pecado.
Hay una ceguera total y completa en estas personas. Les rogaron que se marchase de ellos. Esta debe ser, hermanos, una de las oraciones más tristes de la Biblia. Impactante. Su petición está marcada por la incredulidad. Vete de aquí, no deseamos verte más. Estaban en presencia del Creador y el que podría ser su Salvador. Sin embargo, las únicas palabras que le dirigieron fue: márchate de nosotros. Y no es eso lo que la gente dice: márchate de nosotros. ¿No es eso lo que empezó a hacer la sociedad en nuestro contexto? ¿Por qué avanzó tanto la secularización de la sociedad en nuestros países, en Latinoamérica y el mundo en general? En Occidente la secularización es extraordinaria, avanza cada vez más. No queremos nada con la religión, pero no con cualquier religión, sino con el cristianismo. Porque sí queremos con la Pachamama, ¿cierto? O si no, vean los shows que hacen los convencionales. No, le rendimos culto a la Pachamama, el neopaganismo, no hay problema, nosotros estamos con ello. Bueno, pero estamos en un país laico. No. Estamos en un país laico con respecto al cristianismo. Ustedes enciérrense en sus templos y no digan nada afuera. No queremos que tengan que ver con la vida pública. ¿No le están diciendo a Jesús: vete, no te queremos aquí? Es exactamente lo mismo. Estos hombres podían haber tenido a Jesús como Salvador, sin embargo lo rechazaron. En lugar de ver a Jesús como su benefactor, lo vieron como una amenaza. En lugar de apreciar en él a un Salvador, lo consideraron como una persona no grata. No cabe duda que estaban cegados por el príncipe de este mundo, bajo cuyo poder se encontraban, aunque no fueran conscientes de ello. Y aquí hay una observación que es necesario hacer también. En el día de hoy no vemos permanentemente posesiones demoníacas, como la que ocurrió en ese tiempo. No vemos a personas por todos lados poseídas por los demonios, en este sentido. Pero vemos a personas controladas por los demonios. ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo? Es decir, no hay una actividad demoníaca como la que se manifestó en los tiempos de Jesús, pero sí la gente está siguiendo al príncipe de la potestad del aire. El poder de Satanás sigue cegando a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y sean salvos. Estos hombres estaban en tinieblas espirituales y amaban vivir en ese entorno. Por eso vieron a Jesús como una amenaza para su estilo de vida. No les convenía a sus intereses que alguien como Jesús fuera su maestro. Increíblemente, estos hombres preferían seguir cohabitando con un endemoniado en lugar del Hijo de Dios. Optaron por seguir viviendo en las tinieblas que vivir en la luz. Prefirieron seguir siendo esclavos que libres en Cristo. ¿Cómo representa esto a la humanidad sin Cristo en esta escena? ¿Cierto? Es una triste y desgarradora realidad. Hermanos, cada vez esto es más evidente. El milagro no tuvo ningún efecto sobre estos hombres, positivamente hablando. Los jefes de las ciudades y pueblos vecinos probablemente eran en su mayor parte propietarios de piaras de cerdos. Quizás partícipes de pecados sin nombre, todos especialmente odiosos hacia el rabino Jesús. Ellos vieron algo más, que Jesús era algo más que un maestro itinerante. Vieron que poseía poderes extraordinarios, que a los demonios se le sujetaban. De hecho, los mismos demonios dieron testimonio de que era el Hijo del Dios Altísimo. Sin embargo, ellos no vieron ese poder como benefactor, sino como una amenaza. ¿Cuántas veces la gente en el día de hoy dice: no vayas a la iglesia porque te van a llenar la cabeza con cosas que son puras fábulas? Y sin embargo ellos no tienen ningún problema de hacer ley, una fábula mucho mayor, que dice que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. Esa es una fábula. Pero ellos no tienen problemas en decir: no, los cristianos le llenan la cabeza con misticismos, con mentiras. Estas personas no quisieron tener a Jesús cerca.
que se fuera lo antes posible de sus costas. Sentían que no podían quedarse con el Salvador y sus cerdos, y de los dos prefirieron a los cerdos. Ahora, ¿no es significativo también eso de la condición espiritual? Porque la gente prefiere seguir revolcándose en el pecado antes que ser un siervo de Cristo. La oportunidad en lo que respecta al distrito de Gadara, al territorio de Gadara, se había ido para siempre. Jesús probablemente ya no regresó allí. No hay indicio en toda la Biblia que Jesús regresara nuevamente a ese lugar. Y él dice, y Jesús entrando en la barca se volvió. ¿No me quieren aquí? ¿No me aceptan aquí? Bueno. Ahora, ¿no es significativo que la gente cree que Dios es el que pierde cuando hacen eso? Y los que pierden son ellos mismos. Pierden la posibilidad de ser perdonados sus pecados, pierden la posibilidad de ser reconciliados con el Señor, pierden la posibilidad de vivir eternamente con Cristo. Hermanos, apenas podemos concebir que alguien le pida a Jesús que se vaya. Él había venido a traer bendiciones, había comenzado su obra de gracia. Habría pasado a otros actos de gracia y misericordia si no le hubieran dicho, vete de aquí. Algunos se sienten como los gadarenos cuando Jesús comienza una obra de gracia en su entorno. Se oponen al cristianismo porque interfiere con sus negocios sucios o su estilo de vida corrupto o inmoral. Están en contra del cristianismo porque el cristianismo está en contra de ellos. La gente que le piden a Jesús que abandone su región reconocen su poder, pero tienen miedo de estar demasiado cerca de él. Muchos temen tener que dar cuentas a Dios y prefieren que se les deje a su propia cuenta y riesgo. El otro día, predicando en el campo el Evangelio en un velorio, yo mencioné esto. La gente cree que no va a dar cuenta nunca a Dios. Piensan que si dicen no creo en Dios, entonces se libraron de Dios. Están completamente equivocados. Porque la realidad de la eternidad es irrefutable. Un día van a tener que estar frente al trono de Dios y dar cuenta delante de Él. Y eso es lo que decíamos el otro día. Los lugareños estaban estos tan preocupados con sus cosas que no fueron capaces de valorar en toda su dimensión la liberación que se había producido delante de sus ojos. Puede que la mayor tragedia del ser humano sea ver a Dios en acción y mirar para otro lado. Lo que hicieron estos hombres. El pedir a Jesús que se aparte de aquellos que están perdidos y por los cuales Él vino es algo trágico. No estamos hablando de apartarse de una religión o de una tradición o de un sistema ritualista y ceremonial. No estamos hablando de apartarse de un grupo de personas que constituyen una religión. No. No, estamos hablando de apartarse del Salvador. Y rechazar al Salvador es rechazar la salvación. ¿Cuántas veces Jesús habrá escuchado de muchos, no queremos nada contigo, apártate de nosotros? Esta misma sociedad secular en la que vivimos reiteradamente le ha dicho a Jesús, apártate de nosotros. Ahora, hermanos, sin ir más lejos, ¿cuántas veces antes de caer a los pies de Cristo le dijimos a Jesús, apártate de nosotros? ¿Cuántas veces escuchamos el Evangelio? ¿Cuántas veces oímos de su grandeza, de su gloria, de sus perfecciones? ¿Cuántas veces entendimos intelectualmente el Evangelio, pero no llegamos a sus pies? De tal manera que no éramos tan diferentes a estas personas. Éramos como ellos. Lo que hizo la diferencia fue la gracia de Dios. Fue el poder del Espíritu Santo, fue su bondad, que insistió hasta que finalmente llegamos a sus pies. Y qué bueno que fue así, porque de lo contrario estaríamos en la misma condición de estas personas. Estas personas escucharon de Jesús, temieron a Jesús en sentido de aversión a Jesús y luego también terminaron rechazando a Jesús. Qué contraste con el hombre que fue liberado. Y eso va a ser la tercera parte de esta miniserie, la próxima semana. Una historia de demonios y liberación, y la próxima parte vamos a ver el testimonio del hombre que fue liberado.
Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por el privilegio de reunirnos en tu nombre. Gracias por poder ver a nuestros hermanos aquí. Es un gozo tan grande que tenemos, Señor. Padre, no hay nada más hermoso que poder hablar de ti, poder escuchar de ti y no solo eso, sino poder obedecerte a ti. Danos de tu gracia para que esto sea una realidad. Y Señor, que esto no nos lleve a no predicar el Evangelio porque la gente no va a creer, sino a seguir predicando el Evangelio. Porque tú utilizarás tu palabra y la semilla la depositarás en corazones sensibles en un momento determinado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por ser tan claro e ilustrativo en la forma en que nos enseñas tu verdad. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.